Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tengo el gusto, muy gran gusto de presentar a Pedro Lash, que va a estar con nosotros hoy. Él es mexicano, pero está en Estados Unidos. Él es artista visual, es profesor en la Universidad de Duke y es organizador del 16 Beaver en Nueva York, que es un grupo, una colectiva de espacio de arte político que pueden seguir como dato curioso, si lo buscan como 16 Beaver Group, porque hay otro espacio que ya no es donde ellos estaban, pero bueno, también es director y fundador del Franklin Humanities Institute del Social Practice Lab, en este laboratorio. Sus exposiciones individuales incluyen rutinas abiertas, espejo negro, abstract nationalism de la Phillips Collection, Art of the MOOC, de Creative Time, una propuesta escultórica para el Zócalo en Casa Guavi, en la Santa María, y políticas de la ficción en el Espacio México, Montreal, o sea, en México y Montreal. También tiene muestras colectivas en el MoMA, MAS, MoCA de Estados Unidos, RCA, Howard Gallery, Baltic en Reino Unido, Centro Nacional de las Artes, MUAC, Galería del Palacio Nacional, entre muchas otras, en la Bienal de la Habana, por ejemplo, Bienal de Venecia, y bueno, es autor también de 5 libros, y su obra ha sido publicada en numerosos catálogos y revistas como October Magazine, Saber Ver, Art Forum, Art News, Cultural Studies, The New York Times y La Jornada. Su obra artística y pedagógica, Art of the MOOC, inglés y español, cuenta con más de 58,000 participantes en 134 países desde su lanzamiento en el 2015. Pedro Lash, artista, bienvenido. Él nos va a presentar la indianización de la globalización. Vamos a hacer una revisión a su obra e investigación. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Tú das inicio al 4º módulo de nuestro seminario, que lleva por título Activismo, Arte y Resistencia. Bienvenido y muchas gracias. Ya te cedo el micrófono. Muchas gracias, Natalia, y Ander también. Gracias por la invitación. Y pues es un honor estar dentro. He estado viendo el programa, está muy interesante. Y pues es un tema que llevo muchos años trabajando y que te estaba diciendo antes, es la primera vez que me piden hablar exclusivamente sobre este tema. Entonces, cuando uno está trabajando tanto tiempo en algo, pues da gusto que cuaje algo, ¿no? Para que te pidan ese tema específicamente. Parte del arte contemporáneo es que trabajamos muchos temas distintos, ¿no? Pero con los años se van juntando las cosas. Entonces, pues de cierta forma la invitación sí me dio oportunidad de juntar cosas y yo creo que lo que podemos hacer es que voy a presentarlas, voy a estar compartiendo pantalla. Escogí obras muy distintas, todas que tienen que ver con el tema de la indianización o el tema indígena. Y yo creo que en 45 minutos puedo checar si la gente quiere conversar o si continúo, ¿no? Presentando, sí. Hay piezas que las voy a pasar muy rápido, simplemente, o sea, no se espanten si de repente pasan 10 imágenes en 5 segundos. Es solo para que se den una idea visual, ¿no? Pero las obras que están así solo es para que den un contexto, no porque nos vamos a enfocar ahí. Y pues gusto verte también, Sofía. Hola. Hace tanto tiempo, pero qué gusto. Entonces, pues sin más voy a empezar. A ver, comparto con pantalla. Me avisan si sí pueden ver mi pantalla. Sí, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Ok. Y si ven algo escandalizador, me avisan por ahí. A ver, entonces, me imagino que, bueno, hay en cuanto a lo que aparece en el programa de la serie y este módulo, pues la palabra globalización de la indianización o indianización global viene de una obra específica que empecé en el 2009,
que es este mapa que tal vez algunos de ustedes han visto, pero de hecho no es un mapa que ha circulado mucho. Se ha usado en varias revistas y publicaciones de la editorial del Signo en Argentina, en Buenos Aires, una serie de Colonial, de pensamiento de Colonial, también es la portada de un libro de Walter Miñolo, etcétera. Entonces sí se ha usado en publicaciones, pero en cuanto a exposiciones, por ejemplo, nunca se ha mostrado en México, ¿no? Existe como mural, lo presento en contextos activistas, y la idea es bastante sencilla y es regresar, es como tener un marco en el que regresas al momento de ignorancia europea de llegar al continente americano y pensar que están llegando a la India, ¿no? De que desde ahí cargamos toda esta complejidad y confusión de lo indígena y lo indio, ¿no? Y poner eso en diálogo con el crecimiento del poder indígena político contemporáneo. O sea, ¿qué pasa cuando un país como la India empieza a surgir más y más como potencia, ¿no? No solo potencia nuclear, sino potencia cultural. A mí me encanta la idea, por ejemplo, de hacer bolinovelas, ¿no? Telenovelas con Bollywood, cosas así. La India es un país multilingüe, como lo podría ser México, pero en México no hemos aprendido a hacerlo en la televisión, por ejemplo, mientras que en la India ya llevan décadas haciéndolo. Entonces, el mapa se trata de poner un diálogo así entre el pasado y lo contemporáneo, a través de esta palabra de lo indígena, pero también poniendo en tensión los tres mayores idiomas de la colonización, el español, el inglés y el francés. Todos aparecen en este mapa. La palabra central o central aparece en África, ¿no? También para no olvidarnos de que ese país, aunque no hablamos tanto de la cuestión de lo indígena en África, es un lugar central para entender la geopolítica, ¿no? El mapa iban, por ejemplo, a Rolando Vázquez, Walter Miñolo, a Pedro Pablo Gómez de Bogotá. O sea, fue una reunión, una exposición que organizamos hace bastantes años. Así se ha pintado en diferentes ocasiones, ¿no? Como trasfondo para discusiones, para eventos artísticos, políticos, etcétera. Pero en realidad el mapa viene de una serie mucho más conocida que sí ha circulado por muchos países del mundo, que se llama Latinoamérica. Entonces, aquí este es de estos proyectos donde me voy a pasar muy rápido para que entiendan el contexto de donde surge el mapa de la indemnización. Latinoamérica básicamente lo empecé en el 2002, 2003, y es un concepto muy básico donde la palabra latino, latina, en aquel entonces la gente no estaba usando la X ni el E y todas estas otras cosas, ¿no? La palabra, así como la población, se migró hacia el norte. Entonces, en vez de mantenerse obedientemente en México, la palabra latina ya totalmente ocupa el Estados Unidos y por tanto ocupa el continente entero. Entonces, de cierta forma es el sueño de Bolívar, como hay una canción que tal vez conocen de los Tigres del Norte fabulosa, ¿no? Se llama El sueño de Bolívar. Que el continente entero es Latinoamérica, por la población enorme latina en Estados Unidos, que es también la población que ha hecho que se hable español en este país, que ya sea un país bilingüe. Entonces, es un mapa conceptual, se pinta en muros de museos, de centros comunitarios, de escuelas, pero también hay una versión de mapas que se doblan con los cuales migra la gente. Entonces, también hay eventos sociales. En cuanto al tema de lo indígena, hay que pensar también que la palabra latino, de hecho, excluye a lo indígena. No es una palabra hermosa en ese sentido, ¿no? Pero también estos trajes que vemos aquí, donde la comunidad de Queens, de Jackson Heights, con la que trabajé muchos años, vienen a celebrar que su presencia está finalmente en el museo, etcétera. Trajeron a su ballet folclórico, estaban muy contentos, se tomaban fotos con los mapas. De hecho, 2 de los mapas pertenecen a gente de la comunidad, de su forma de migración. Entonces, uno podría pensar, bueno, todo esto es cultura mestiza o española, pero prácticamente toda la gente que estaba ahí de esa comunidad es de la Mixteca. Entonces, es un tema que creo que cuando terminamos ya la hora podemos hablarlo en más detalle, ¿no? En conversación, de cómo yo aprendí muchísimo de adolescente leyendo la obra de Bonfil Batalla. Y
Y el concepto de la indianización y la desindianización lo tomo directamente de él. Entonces, yo sí pienso que hay un proceso de desindianización a través del cual la cultura en países colonizados y postcoloniales, poblaciones para poder entrar a los beneficios de la sociedad se tienen que desindianizar. Y si queremos nosotros contrarrestar ese ejercicio de poder por razones de justicia social, pero también por razones estéticas y de cultura, tenemos que entrar en un proceso de reindianización para los que se consideraban en algún momento indígenas o indios. Para los que nunca lo fuimos, yo nunca he sido indígena, ni sería absurdo si me llamo indígena, ¿no? Podemos pasar por un proceso de indianización cultural, ¿no? Del cual entramos en solidaridad, etcétera. Así por lo menos lo entendía Bonfil Batalla. Es diferente la indianización que la reindianización. Para mi punto de ver, mucha de la gente con la que yo estaba trabajando en Queens están pasando por un proceso de reindianización, de tomar conciencia de sus raíces indígenas, ¿no? Algunos recuperando sus idiomas, etcétera. Aunque tengan su traje charro, eso no significa que no están pasando por ese proceso, ¿no? Estos mapas con los que migra la gente se ven así si eres indocumentado y te tienes que esconder. Este es de mi amigo Vicencio, que se tuvo que esconder en Aguas Negras. Pero también dentro de la misma colección de mapas está Julián Sugasagoitia, que viaja en avión. Él era el director del Museo del Barrio en aquel entonces. O Tomás Ibarra Frausto, que era director de la Creativity de la Rockefeller Foundation, un teórico chicano fundamental. Que él inventó el término de la estética rascuacha. Entonces hay toda una gama, pero también trabajé intencionalmente con gente de distintos, no solo clases sociales, sino también de distintos orígenes nacionales, y incluyendo también 2 individuos indígenas que se autoidentifican como indígenas en este grupo, ¿no? En diferentes contextos se pinta, cuando se pinta en un muro a veces se distorsiona intencionalmente, entonces aquí ven el mapa como normal, pero desde otro ángulo ven cómo está todo distorsionado, entonces se adapta, es un mapa que se adapta a los espacios. Y así también he hecho el de la indianización, pero mucho menos seguido, ¿no? Dentro de Latinoamérica, desde el principio, con la inclusión de estas 2 personas que conocía que son indígenas o se autoidentifican como indígenas, desde el principio yo estoy consciente que la palabra, la latinidad y la hispanidad está en conflicto con las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, siempre cuando hago cosas más como activistas comunitarias, invito a un cuestionamiento a la palabra, no solo una celebración. En Estados Unidos la gente puede pensar, fabuloso, somos latinos, vamos a celebrar nuestros derechos, vamos a luchar por nuestros derechos. Pues sí, pero en México o en Colombia o en otros países, la latinidad y la hispanidad se ha usado para destruir la cultura de poblaciones enteras, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es en Colombia, es en Bogotá, en la Universidad Nacional. Invité a grafiteros a destruir mi mural. De cierta forma, se pintó el mapa en varios lados de forma repetida. Y entonces ya ven la palabra palenque aparece, pero también aparece una de mis figuras favoritas. Este grafitero se llama Mephisto, genial. Y los que han ido a Colombia no sé si han visto, pero venden minutos celulares. Hay personas que tienen amarrados en un poste o en un árbol como 100 teléfonos celulares muy baratitos. Y como no hay teléfonos públicos, pues tú compras un minuto celular. Y muchas de las personas que están fungiendo esa labor son indígenas, pero son indígenas que llamaría Bonfil Batalla desindianizados, ¿no? No tienen atuendos como el que ves aquí en este graffiti. Entonces lo que está haciendo ahí Mephisto es como resignificar ese proceso tan urbano del minuto celular, ¿no? También dentro del proceso del graffiti, como muchos grafiteros usan calcomanías, stickers, ¿no? Invitamos a que se intervinieran en diferentes espacios, no solo del mural, sino del Museo de la Universidad Nacional. Me encanta, no sé si lo pueden leer entero, es un juego con lo que dice en el dólar de Estados Unidos, ¿no? In God We Trust, con la pirámide masónica, con el ojo, y es aquí In Dios We Trust, ¿no? Un chiste bilingüe.
Y como en ese momento en Bogotá estaba yo trabajando en 2 proyectos colectivos, el de Latinoamérica con los grafiteros, pero también con activistas y con un compañero y amigo, Miguel Rojas Sotelo, que es colombiano. Estamos impulsando este proyecto que se llama 1810-1910-2010, Independencia, Revolución, Narcochingadazo. Y lo lanzamos intencionalmente en el 2009, en Yucatán, en Bogotá, en Haití y en la Ciudad de México, para cuestionar las celebraciones oficiales de las oligarquías del Bicentenario y el Centenario. En el caso de México era Bicentenario y Centenario, ¿no? Y entonces aquí ven las pancartas que estábamos haciendo. Algunas se veían muy oficiales, como para camuflajearse si aparecían, y otras sí se veían más como de contracultura, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo estoy pintando en un muro en la Bienal del Gueto, la primera edición que se hizo en Haití en el 2009. Este es uno de los guetos más grandes de Puerto Príncipe, el Grand Rue, y bueno, artistas fabulosos que trabajan ahí. Entonces yo escribí 1810, 1910, 2010 en el muro, un muro muy visible, muy central de la comunidad. Y luego artistas de la comunidad taparon las fechas con la fecha de la revolución haitiana, ¿no? Para discutir. Y van a ver cómo se conecta esto con el tema de la indianización. Eso es, por ejemplo, un túnel ahí en la, no túnel, un paso de la Ciudad de México. Y lo que estábamos tratando de hacer en los talleres y en estas intervenciones públicas era invitar activistas, artistas, etcétera, a pensar en otras fechas. Por ejemplo, uno de los, tal vez la gente conoce a Bonfil Batalla por México Profundo, ¿no? Es su libro probablemente el más famoso. Pero se les olvida que él le dedicó gran parte de su vida a estudiar la guerra de castas, que es la guerra civil más larga que ha tenido México y que en el libro de texto de escuela pública solo tiene un parrafito. O sea, ¿cómo es posible que nuestra guerra civil más larga, que fue entre indígenas y mexicanos post-independientes, solo tenga un parrafito? ¿No? Es absurdo. Hay un ejercicio ahí de borrar la historia. Entonces, este ejercicio colectivo era de ir a distintos lugares, Haití, Yucatán, etcétera, para ver otras fechas. ¿Qué fechas se han ido borrando? Y no las debemos dejar que se borren. A través de esta, no es de que no admiremos la revolución y la independencia, claro, pero se van borrando otras cosas, ¿no? Aquí está, de hecho, la primera lectura pública de nuestro manifiesto se hizo en Maya Yucateco, en YouTube. Y me voy a ir ya como que mostrando ese es como el prólogo, ¿no? Entonces, voy a checar el tiempo. Básicamente, después como es la primera vez que me piden presentar sobre este tema de mi trabajo artístico y mi investigación y el tema indígena, pues nunca había tenido oportunidad de ver, o sea, están las piezas obvias, como voy a llegar a hablar de Espejo Negro y Espectro Indígena que estuvo en el MOA, claro que sí, etcétera. Pero dije, pues a ver, vamos a pensar y entonces me quise remontar hasta lo más temprano que me acordara. Y yo pensé, pues por un lado, crecí de una forma interesante y extraña en el contexto mexicano, que es muy, muy clasista, va cambiando, pero creo que sigue siéndolo, y muy segregado en pues, la cuestión de lo indígena. Pero mis papás pues eran un poco inmigrantes ellos mismos, y entonces yo desde muy chiquito tenía amigos zapotecas, mixtecas, etc. Entonces, para mí nunca fue algo extraño escuchar mixteco, ¿no? O zapoteco. Me encantaba ir a Oaxaca desde muy pequeño, a ellos también, igual Chiapas, ¿no? Entonces, ahora sí que el sur de México para mí siempre fue un lugar, fue el centro del país, de cierta forma, culturalmente. Y, y hasta la adolescencia, estos dibujos que están viendo los hice cuando tenía como 16, 17 años, estaba yo empezando a dar talleres en la sierra, en la Mixteca y en Chinantla. Entonces, ese es el burro de Macario, de la familia de Macario, esa es la choza del abuelo de Macario. Y ahí estaba dando mis primeros talleres rurales, de cierta forma, ¿no? Pero también es en aquel entonces que se levanta a los zapatistas en Chiapas, ¿no? Y
y yo pues no tenía idea qué estaba pasando, como mucha gente del país, pero también estaba muy, ¿se puede decir malas palabras algunas o no? Estaba yo muy encabronado con la respuesta de Octavio Paz. Por ejemplo, cuando veía yo la respuesta de Octavio Paz a la postura eh, gubernamental de los muralistas, ¿no? Patriarcal, etcétera, yo admiraba mucho a Paz, ¿no? Leyendo sus cosas cuando era adolescente. Pero luego cuando se levantan los zapatistas y veo a Paz apareciendo en televisión, diciendo, calma, calma, no hay que levantarse, bla, bla, bla. Fue una decepción total, ¿no? O sea, como que un ídolo. Y tal vez era inocente no darse cuenta que él ya había cambiado bastante sus posturas, pero pues era yo muy joven, ¿no? Entonces, ese contraste me llevó a pensar, bueno, aquí está algo muy interesante, pero yo estoy del lado de los zapatistas, o sea, no había duda, ¿no? Entonces empecé a hacer estas como cosas obsesivas estos dibujos son el mismo mes del levantamiento, jugando con las letras del ZLN y luego me di cuenta, hasta en el 97 más tarde me di cuenta que esa repetición se podía convertir en una serie de diálogo con la tradición textil, ¿no? Y de tejido indígena de diferentes comunidades en Chiapas. En aquel entonces yo ya me había ido a Estados Unidos, no tenía dinero, o sea, estaba yo siempre trabajando de mesero, de mudanzas, de lo que fuera. Entonces, mi sueño hubiera sido trabajar con comunidades para también hacer no solo un diálogo, sino hacer realmente tejidos, ¿no? No de que yo les dijera qué hacer, sino empezar un diálogo, ¿no? De yo aprender de ellos de mí, etc. Y entonces, estos como bocetos para tejidos, son del 97 y surgen también específicamente cuando los zapatistas forman el Frente Zapatista de Liberación Nacional, que la idea era un movimiento civil, ¿no? Social, no militar, que apoyara al ejército zapatista. Entonces, como ya había estado yo jugando con el alfabeto, esta pieza se llama Retomando la Palabra o Reinventando la Palabra, o ABC zapatista, alfabeto zapatista. Eh, cuando le llaman frente, digo, órale, está buenísimo esto, voy a seguir. Y entonces hice muchos de estos dibujos en el 97. Y, y, y ahorita, de hecho, es la primera charla donde los muestro. ¿No? Estos no se han expuesto en ningún lado. No. Ahora sí que creo que son los primeros que lo han visto, a menos solo alguien que ha venido a mi taller los ha visto, ¿no? Años después, de hecho, tal vez ustedes conozcan al escritor Vicente Quirarte, iba a tener una exposición en Nueva York. Él era director de la biblioteca de la UNAM en aquel entonces y me habían invitado a mí a hacer algo en diálogo con su visita, ¿no? Una exposición individual. Pero yo estaba viviendo en Nueva York, entonces yo decidí empezar a hacer como pancartas, cosas que se podían usar tanto en museo como en protestas. Entonces iban a estar en la exposición, pero luego las íbamos a sacar a la calle. Entonces estas son cosas bastante grandes, son como de 3 o 4 metros de alto, de la misma serie. Esto ya es directo pintado, es pintura de casa sobre lienzo, ¿no? Lienzo negro. Y también, claro que yo estaba pintando mantas para el movimiento de inmigrantes. Yo estaba muy activo, siempre estuve muy activo en el movimiento de derechos de inmigrantes, dentro de los cuales hay mucha población indígena también. Entonces, esta idea de la manta venía también de ese contexto. Sigue hasta hoy en día. Esta pieza la acabo de hacer hace unos meses, desde este año, para celebrar y apoyar es de una serie que se llama 2022, ¿no? De pensar estos años tan terribles que estamos viviendo como una bienal del infierno. Y, y estoy también tratando de rescatar cosas que el COVID hace que la gente no le ponga atención o los van a estar olvidando, etcétera. Entonces siempre aparece el número 2022, pero también cosas, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama La Ola Verde, hay otro que es sobre Gaza, ¿no? Y este es sobre Ixchel, ¿no? Sobre la montaña y el viaje que lanzaron los zapatistas a conquistar Europa. Un tema que para mí es muy importante dentro de esta idea de la reindianización y la desindianización es entender las luchas sociales urbanas como un proceso también de cultura indígena.
Entonces, yo tengo una serie ya de muchos años, desde el 2004, que empecé, que se llama Tianguis Transnacional. E intencionalmente usé, o sea, ¿qué es una globalización? Que entendemos a través de no solo una palabra que es indígena, el tianguis, ¿no? Pero una práctica que es profundamente indígena, ¿no? Lo que estamos aquí viendo es el momento en la Ciudad de México donde el Zócalo tenía su mercado. O sea, siempre ha habido una lucha histórica entre el mercado y la posesión de la plaza, ¿no? Y el mercado casi siempre ha sido la fuerza indígena, ¿no? De la población que irrumpe en el poder colonial, ¿no? Entonces, claro que aquí estaba organizado todo por el poder colonial, pero ustedes saben de lo que estamos hablando, ¿no? El tianguis mismo, ¿no? Las calles que están detrás de Moneda, ¿no? De Palacio Nacional, de la Lagunilla, Tepito, etcétera. Entonces, esta serie de tianguis transnacional se ha tratado de generar oportunidades para mí de colaborar con tianguistas, etcétera, diseñando nuevas juntas, estructuras, pero también hablando un poco de las historias, ¿no? Como un lugar como Tepito desde tiempos prehispánicos era un centro de actividad y de cultural y política. También hay que entender cómo este era de aquel entonces el semáforo de la seguridad, cómo se colapsan muchas veces las poblaciones tianguistas, las poblaciones de trazo indígena, ¿no? De linaje indígena, con la noción de peligro, con la noción entonces, la parte de ese proyecto que más activa se tornó y de cierta forma tuvo mucho éxito, se ha publicado muchas cosas sobre ella, etcétera, fue mis colaboraciones con sonideros, y esa parte se llama Sonido Tianguis Transnacional. Las redes sonideras son enormes, ¿no? Depende de quién preguntas, surgió de Tepito, de diferentes lados el movimiento sonidero, pero cuando me invitó el CENART a ser coordinador de la sección de comunidades transnacionales en el 2007, pues les propuse celebrar la cultura sonidera como algo de nuevas tecnologías, pero también celebrar el tianguis, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces hicimos varios días de talleres en Tepito y luego hicimos una gran pachanga sonidera en el CENART, donde vinieron como 20 y tantos sonideros, ¿no? A tocar ahí. Me voy a ir rápido porque yo sé que el tema de lo indígena aquí no es demasiado obvio, pero espero que entiendan por qué lo estoy introduciendo, ¿no? Porque dentro, por ejemplo, uno de estos sonideros se llama Juan Tochtli. O sea, en Estados Unidos, si tú te ves como Juan Tochtli y te apellidas como Juan Tochtli, te llamarían African American o te llamarían etcétera. Y no estoy diciendo que eso definitivamente sea algo positivo necesariamente, pero en México tenemos esta tendencia de mestizar todo, o sea, todos somos mestizos y punto, ¿no? Incluso cuando la gente no quiere verse como mestiza, ¿no? Entonces, para mí muchas de las colaboraciones con estos sonideros han llevado a diálogos bastante profundos sobre lo indígena, sobre la indemnización y etcétera. Eso es en el Centro Cultural Tepito Lagunilla, son los murales de Macotela, es la Hermandad Sonidera de Tepito. También siempre mezclo ahí uno que otro académico para que no, para que no se aburran. Y aquí es el gran baile, ¿no? en el Senado. Vinieron más de 2,000 personas, estuvo muy divertido. La serie de naturalizaciones, que también es más conocidona de mi trabajo, es la primera vez que hablo, que la presento dentro de un contexto de trabajar el tema de lo indígena, ¿no? Y como con otros proyectos míos, claro que dentro de las poblaciones inmigrantes indocumentadas con las que he trabajado este proyecto, hay mucha población indígena, ¿no? Y es un tema del que aprovechamos las máscaras para discutirlo. Pero claro que la máscara está en diálogo con el pasamontañas, o sea, de ahí viene parte de su inspiración, etcétera. Y todos los alumnos de este taller de arte experimental que fundé y dirigí por muchos años en Queens, en Jackson Heights, todos ellos sabían la relación con el pasamontañas, porque invité a Ricardo Domínguez a hacer un performance, ¿no? Con sus pasamontañas y los zapatistas, contó cuentos del subcomandante Marcos. O sea, estamos hablando del 2000, 2001, ¿no? Es bastante temprano. Entonces, la conexión era clara para ellos. Pero también en revistas como Rethinking Marxism estaba yo publicando, esto es del 2004, cosas que relacionaban a la comandanta Ramona, que ven ahí en la cumbre feminista, ¿no? de ese año,
con las mujeres, o sea, cómo la noción de borrar el rostro es algo que los zapatistas tomaron para decir, ustedes no nos ven como individuos, como indígenas no podemos ser individuos, si nos van a tratar como colectivo, pues vamos a hacerlo evidente con el pasamontañas, ¿no? Eso es uno de los conceptos básicos del pasamontañas. Y entonces, en esta pieza que se llama Mediaciones sin rostro, se trata de pensar hasta qué punto el tapar el rostro es una fuerza positiva o negativa, ¿no? de agencia o de falta de agencia política. En el caso de los zapatistas es de agencia, en el caso de las mujeres en Kabul, no necesariamente, claro, ¿no? Para mí las máscaras están muy inspiradas en el arte teotihuacano, prehispánico, etcétera. Y cuando lleguemos a Espejo Negro eso se va a hacer obvio, pero yo insisto mucho en la continuidad. Claro que hubo una ruptura, claro que hubo un genocidio. Las poblaciones indígenas de nuestro continente murieron en miles y millones, ¿no? Entonces no debemos de olvidar eso nunca. Pero yo creo que hemos reforzado demasiado la noción de la ruptura y se nos olvida demasiado hablar de la continuidad. Entonces, por ejemplo, yo siempre me siento incómodo usando palabras como prehispánico, pues, que es posthispánico, o sea, como si de veras hubiera o sea, para mí el arte, o sea, es chistoso, por ejemplo, cuando vas a la zona maya, a la región maya de Yucatán, como ellos se llaman los mayitas a sí mismos. O sea, están los mayas, los abuelos, ¿no? Y nosotros somos los mayitas, ¿no? Entonces, ahí está una noción de continuidad, ¿no? Entonces, yo cuando hago obras en diálogo con lo prehispánico, lo veo en diálogo con lo indígena, no solo con algo del pasado. Es algo que está en el presente para mí, ¿no? No existe una separación tal. No significa que no tenga yo conciencia histórica, pero lo quiero ver como una continuidad. Entonces, aquí es la modernidad que está en diálogo, ¿no? La abstracción que está en diálogo con lo prehispánico, el indígena, pero obviamente también con las máscaras mismas. Esto fue un taller que hicimos cuando estaba mi pieza de Espejo Negro, de hecho con Sofía. Ahí estuviste, bueno, no lo organizaste, pero estuviste ahí, creo que para la charla, ¿no? Hicimos una charla y creo que sí viniste, sí, pero no para el taller. Y entonces, en este caso, hasta literalmente se está dando el diálogo, no solo con máscaras prehispánicas, sino con máscaras indígenas postcoloniales. O sea, no postcoloniales, básicamente posthispánicas, ¿no? Coloniales, básicamente, y contemporáneas. En el taller también la gente podía ponerse en diálogo con el mural de Rivera, y ya no se espanten, ya vamos llegando a lo indígena contemporáneo otra vez. Este mural, esta es una sección de ese mural famoso de Palacio Nacional, y no sé si logran ubicar al joven de piel más oscura que nos está mirando directamente. Es el único que nos está mirando directamente de los que están siendo fusilados. Y no sé si alguien lo identifica, sepa quién es. ¿Alguien sabe quién es? ¿Tomás Mejía? Exacto, sí. Tomás Mejía es el indígena del que nadie quiere hablar en México. Todos queremos hablar de Benito Juárez. Y para mí es fascinante que en ese momento, hace tantos años en nuestra historia, pasamos por un momento político donde dos figuras en la cumbre del poder, conservador y liberal, eran indígenas. No solo era Benito Juárez. La historia que nos dice que solo es Benito Juárez es una distorsión bastante grande, ¿no? Tomás Mejía ahí estaba y era igual de indígena o hasta más que Benito Juárez, ¿no? Y la lección que hace aquí Rivera de que él nos vea directamente, a mí se me hace fascinante. Es algo que creo que se deben de escribir mucho más cosas. Y entonces yo en el 2006 hice una pieza que es como un tableau vivant, donde se reactúa, la gente que ve la exposición puede usar máscaras y en vez de disparar con pistolas, disparan con sus cámaras, pero básicamente representan la ejecución de Maximiliano, no la de Rivera, sino la de Manet. Y aquí está el cuadro de Manet. ¿Ven la elección que hizo Rivera tan distinta? Aquí Mejía, o sea, es un personaje secundario totalmente, ¿no? Y definitivamente de hecho es el primer muerto de los tres, ¿no? No nos está viendo a la cara. Y
de ahí ya, ¿les molesta si hago unos 15, 20 minutos más? Ay, no, para nada. ¿No? De hecho, Ok, tienes bastante tiempo, tú no te preocupes. O sea, ok, puedes hasta las 7:15, 7:30 si quieres, y después las preguntas. No, no, para nada, ok, corras. muy bien. Adelante. Y está increíble. Adelante. Solo me falta una serie que es Espejo Negro, que es la más directa con el, ¿no? el tema indígena. Para nada hay prisa. Muy bien. Está increíble. Gracias. Ok. Entonces, pues llegamos, mantengan en su cabeza esta imagen de Mejía por un rato. Vamos a retomarla en unos 5 minutos. Y vamos a llegar al año 2007, 2008, donde la curadora de una exposición muy grande que se llamó Del Greco a Velázquez, estaba montando esta exposición en 2 museos en Estados Unidos. Iban a traer, ese es un periodo relativamente menospreciado del arte barroco. Entonces, muchos de estos cuadros que estaban trayendo de España nunca habían estado en los Estados Unidos, se gastaron mucho dinero. Y fue una mega exposición. Entonces ella me invitó a quería que yo hiciera una pieza contemporánea en diálogo con su exposición. Y yo le dije, gracias, Sara, qué honor. Como sabes, a veces hago cosas críticas. Espero que no te lo tomes personal si hago algo crítico. Y yo sabía, desde la invitación, sabía que iba a querer hacer algo con la colección prehispánica, que ese mismo museo que estaba gastando tanto dinero en traer todas estas piezas españolas, tenía su colección prehispánica en el sótano, escondida del público, ¿no? Más de 3,000 piezas prehispánicas. Entonces yo dije, pues voy a sacar piezas del sótano de diferentes civilizaciones y culturas y hacer algo con ellas, ¿no? Para que vivan a la luz del día y estén enfrentando a las piezas barrocas españolas. En ese proceso de investigación, mientras que la idea la tuve bastante temprano, descubrí que tenían relativamente, hace solo 2 o 3 décadas, habían recibido como obsequio de uno de los donantes, un espejo azteca. Entonces el círculo que ven ahí en medio, en la mitad de la exposición, es un espejo de obsidiana del periodo tardío azteca. Y es hermoso, es cóncavo, entonces tú podrías cortar algo con la orilla, ¿no? Pero es un círculo, ¿no? Entonces ese círculo está en contraste con todos los espejos rectangulares. La serie, ahí nació el título de Espejo Negro o Black Mirror. Claro que la obsidiana es un tema que lo han tratado muchos artistas y también escritores, ¿no? Tal vez hasta el punto de cliché, pero me gusta recordarle a la gente que esto fue antes de la serie de televisión Black Mirror, porque cuando se enteran de quizá dicen, lo sacaste de la tele. No lo saqué de la tele. Pero la idea es básicamente que la gente veía, más de 80,000 personas vieron la exposición de Greco a Velázquez, y dentro del mismo museo, pues ya que estaban ahí, habían pagado su entrada, dijeron, pues, ¿qué más hay aquí? La colección permanente, típico arte europeo, bla, bla, bla. Y este tipo, Pedro Lash, quién sabe quién sea, pero dice Espejo Negro, pues vamos a ver qué está por allá, ¿no? Entonces, después de ver Greco a Velázquez y de ver la colección permanente, esta es como una galería dentro de la galería del pabellón, de la permanente. Entonces, les sorprendía entrar a este lugar y que todas estas figuras te estén dando la espalda. O sea, es como es un rechazo y seducción al mismo tiempo. Y todas viendo estos rectángulos que inicialmente solo se ven como rectángulos negros. Tú ni siquiera sabes que son espejos. Es que están haciendo. O sea, es como arte abstracto. Figuras prehispánicas viendo arte abstracto, pues qué onda. Ya en cuanto te das cuenta que son espejos, te das cuenta que para poder verles el rostro tienes que verte el rostro tuyo colapsado con el de ellos, ¿no? Entonces ahí entiendes lo de la continuidad, ¿no? El espejo sí nos habla de una ruptura, de un genocidio, de una separación, ¿no? Irreparable, pero también nos permite una continuidad casi ritualista, ¿no? Entonces, así se experimenta la pieza, tus ojos se ajustan a la oscuridad. Al principio la gente no puede ver los fantasmas que están detrás del vidrio. Técnicamente en realidad ni es obsidiana ni son espejos. Lo que yo trabajo con vidrio muy oscuro y reproducciones muy oscuras detrás del vidrio, pegado a la pared. Y entonces resulta, es tu ojo, la magia del ojo humano que te permite toda esa gama de experiencias. Cuando produjimos el libro ¿sí me ven todavía? Sí, 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 sí. Sí, ahí es, estamos, no te preocupes. es que me dio miedo, como dice una charla hace 3 días, te platiqué, Natalia, que se congeló 3 veces, estaba como que congelado un poquito. No, Y no me te congelo, preocupes. me Aquí estamos. reconecto rápido, no se preocupe. Te avisamos, no te preocupes.
Ahí ven, entonces cada par de pieza prehispánica y pintura barroca detrás del vidrio era un par específico, con temas específicos. Entonces aquí al lado izquierdo ven guerreros en diálogo con pintura de casta, ¿no? Del otro lado están viendo una figura embarazada con un retrato de la muerte. Pero también lo que a mí me importa mucho recalcar en esta pieza es esto. Si hubieran visto la exposición, no les daría esto ningún texto. Eso es algo más que a mí me importa en las charlas. Estas fechas que ven ustedes ahí es el periodo de Greco a Velázquez. Es el periodo que en esa exposición se trataba estética y artísticamente. Dentro de esas fechas, perdón, creo que se coló ahí un texto en inglés. Las estimaciones moderadas nos ponen, o sea, las medias más bien, no las más conservadoras ni las más extremas, ponen la población del continente americano en 50 millones de personas. Cuando termina ese periodo del Greco a Velázquez, o sea, cuando está el Greco, 50 millones. Velázquez, 8 millones. 42 millones de personas fallecieron. Si eso se lo hubieras hecho a Europa, se tardó el continente americano hasta 1900 para recuperar la población que tenía cuando llegaron los españoles. Es algo extremo que yo creo que nos falta conciencia histórica en todo el mundo, no solo en el continente americano sobre eso, ¿no? Y si lo hubieras hecho a esa Europa, imagínense, hubieras perdido el Renacimiento, la Ilustración, la Revolución Industrial, todos esos momentos históricos, bórralos, porque si te troncaron, ¿no? En 9 de cada 10 personas, pues obviamente no vas a lograr todo eso, ¿no? Entonces, cuando hablo de la continuidad, no es de que piense que no hubo este genocidio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo indígena contemporáneo, creo que es importante también tener este panorama en mente. La pieza de espejo negro, yo con muchas de mis piezas conceptuales, trato de imaginarme lo que sería mi versión ideal. O sea, la versión así de sueños, donde no hay límites, no importa quién lo paga, ¿no? Etcétera, aunque sea imposible. Y para mí es la versión 0, o sea, de la versión mágica ideal de espejo negro, es pedir prestada la Coatlicue y que se vaya de viaje a Madrid para mostrarla enfrente de las meninas. Y colgar entre las dos un vidrio negro para que la gente pueda circular entre ellas y verse reflejados, colapsados entre las dos piezas, ¿no? Lo que resultaría es una fusión así de este tipo, ¿no? Con la Coatlicue Meninas. Y claro, con nuestros propios rostros y cuerpos ahí también reflejados, ¿no? Ha habido diferente gente que ha escrito sobre este proyecto, incluyendo Walter Miñolo, muchos otros que hablan de esto como la modernidad. Para muchos pensadores de coloniales, modernidad, colonialidad son la misma cosa, son inseparables, ¿no? Y de cierta forma yo no solo estoy de acuerdo, sino que para mí tantos textos ha habido importantes sobre las meninas, pero si colapsas esos textos sobre las meninas con el concepto de la colonialidad, creo que resulta algo mucho más potente, relevante e interesante que los textos mismos, ¿no? Que a veces olvidan hablar sobre colonialidad. También hago muchos ejercicios ópticos, ¿no? Esta es la misma pieza vista de perfil y de frente, con diferentes vidrios, son vidrios grabados en láser, pero también he hecho piezas más como juguetonas para una exposición en Nueva York. Agarré las imágenes de Los ricos también lloran, ¿no? De Verónica Castro, y la ven, y la fusioné con las pinturas de castas, ¿no? Porque claro que todos los que hemos visto telenovelas en México sabemos que no es una representación muy sana de la población general, ¿no? Entonces lo que veían era, aquí están viendo los dos lados, desde adentro de la galería y desde fuera. Entonces, la gente que pasaba por la calle se veía reflejada y la gente que estaba por adentro también. Entonces era de hecho, es muy difícil documentar estas piezas, ¿no? Por toda la parte visual óptica. También hay que pensar que las piezas se adaptan a la escala humana. Entonces, ustedes verían esta es La mujer barbuda de José Rivera.
que está enfrentando una pieza de Nayarit de fertilidad, que está mostrando sus chichis, ¿no? Sus senos. Y la mujer barbuda le está dando de comer a su bebé y está con su esposo. Y tú hubieras visto tu cuerpo ahí reflejado con ellos. Llegamos al punto de México otra vez, del MOAC. Cuando el MOAC me invitó a hacer una nueva pieza para su exposición de teoría del color, muy pronto nos pusimos de acuerdo que iba a quedarse en la colección, que iba a ser una comisión. Y me dio mucho gusto. No solo eran fabulosos curadores de esa, fue una exposición fabulosa, los que la pudieron ver, de teoría del color sobre racismo en el arte contemporáneo. Bueno, racismo en el arte contemporáneo sobre racismo en la sociedad contemporánea. Y yo, no me dijeron qué hacer, o sea, para nada, ¿no? Pero yo no quería hacer algo donde una vez más le echamos la culpa a los españoles y a los europeos. Pues, se merecen mucha culpa, ¿no? Y todos los que también tenemos familia europea, o sea, hay que lidiar con esa, no culpa de mía culpa, sino de conciencia histórica y responsabilidad histórica, ¿no? Pero yo creo que gran parte que a mí, de la cual yo he aprendido mucho de la teoría de colonial, pero también de pensadores como Gil Batallas, que muchas de las mayores violencias son después de que se van el poder colonial, ¿no? Entonces, yo decidí con este tema del racismo, generé esta pieza que se llama Espectro Indígena, ¿no? Decidí solo usar imágenes que son postcoloniales, donde ya los españoles ya no están en México. Pero también quería tener un cierto enfoque. Entonces, cada espejo tiene un medio específico que ha tratado el tema de lo indígena. A mí me importa mucho aclarar que yo no soy indígena y yo no pienso que solo los artistas indígenas deben hacer obra sobre ser indígena, ¿no? O sobre el concepto de lo indígena. Pero también es importante recalcar que yo no soy indígena y hay cosas que yo no debo poder hacer o que no debo poder decir. O sea, es como si una mujer hace arte feminista, es muy distinto que si un hombre hace arte feminista, ¿no? Entonces, en México creo que todavía se está apenas como dando cuenta a la gente de esas cosas. En otros países ya hay más conciencia histórica de eso, ¿no? Pero entonces, todas las decisiones que tomé en esta pieza de Espectro Racial tienen eso en mente, ¿no? Yo no estoy tomando posturas de claridad, ¿no? Ay, derecho indígena, o sea, no se trata de eso. Se trata de lidiar con toda la complejidad histórica de este tema de lo indígena. Entonces, aquí ven, no sé si ven en el espejo, nos está viendo Tomás Mejía, el fantasma de Tomás, ahí está. Y entonces cuando llegaban a la pieza así como el contexto del Nasher, la experiencia de Greco a Velázquez y el arte barroco iba a informar su lectura de Espejo Negro y viceversa. En el caso del MOAC, la lectura era a través del racismo. El racismo en general, el racismo en contra de negros, ¿no? De diferentes poblaciones. Y en mi pieza ya era el racismo anti-indígena que se estaba afectando. Entonces estaba en diálogo con las otras piezas. Escogí específicamente piezas de la colección de la UNAM, que técnicamente en México también son del INA, pero están en el acervo de la UNAM, que eran solo rostros y los pedestales se convierten en nuestros cuerpos de cierta forma. Y casi todos son piezas totonacas. Entonces, cuando entraban ustedes a la sala, junto a esta sala, aquí había una muy buena pieza de video de Yutzil, y también al lado estaba la de Kaderatia, entonces para mí fue como un sueño hecho realidad estar en diálogo con otros artistas. Pero entrabas y era algo muy, muy como frío y solemne. Además, como los techos son tan altos de ese edificio, tuvimos que poner muchísimas luces, entonces era así como que te cegaba. Y luego siempre la gente, como tienes que jugar con los reflejos para poder ver lo que tienes que ver, pues la gente siempre está haciendo un baile, ¿no? Entonces lo que ven ahí al público haciendo es lo que siempre hace la gente cuando ve Espejo Negro. Y claro que es muy distinto si alguien ve la exposición y es un hijo, como en mi caso, de un inmigrante alemán. Eso es muy distinto que si alguien llega ahí y es alguien tzotzil, y ve una figura que habla sobre lo indígena y ellos mismos se autoidentifican como es una lectura muy distinta de la misma pieza, ¿no? Y eso es intencional, porque nuestro reflejo contemporáneo es parte de la obra, intencionalmente, ¿no?
Entonces, por ejemplo, aquí es difícil mostrar esta pieza en estas charlas porque no sé si ustedes pueden ver el fantasma aquí de María Uribe, que es la India bonita. ¿Sí la pueden ver? Está una joven contemporánea viendo su reflejo con el de la figura prehispánica, pero también de Mariana Uribe. Sí, se ve un poquito hacia atrás. Se ve un poquito, sí. Sí, Y se si alcanza igual a pueden ver. aclarar su pantalla o taparla con algo y se ve más. Si están viendo la charla en su teléfono, solo cúbranlo. Es muy fácil. Aquí está, cada parte tiene su propio título. Este se trata sobre el cine, se llama Cine de Oro Indio de Plata, ¿no? Como para remarcar esas, y claro que es el Tizoc, ¿no? Muy famoso. Pero como es muy difícil verlos en estas charlas, les estoy ahora mostrando los pares con las imágenes que va enfrente de qué. Y así se publicó también el catálogo de máscaras mexicanas que después salió para la exposición del Palacio Nacional. Aquí está este medio donde se trata lo indígena es el muralismo, ¿no? Por eso agarré esa sección de Rivera. Aquí está el Universal Ilustrado. ¿Alguno de ustedes ya conocían esta imagen de la India Bonita? No. Es fascinante. De hecho, mi esposa, que se llama Esther Guevara, ha escrito sobre esto. Básicamente, en los años 20, pues, las revistas ilustradas eran el medio más popular, etcétera, ¿no? Pero eran como Vogue, o sea, eran las revistas que la gente veía de todas las clases sociales, pero sobre todo clase media y clase alta. Y para al Universal, que era la de mayor circulación, se le ocurrió hacer como un concurso de belleza diciendo, ¿existe tal cosa como una India bonita? Vamos a ver. Eso va a ser el concurso y vamos a conocer a jóvenes indígenas en todo el país y vamos a ver si existe una India bonita. Y si existe, la vamos a poner en la portada. Entonces, decidieron que Mariana Uribe, así se llama esta joven, era bonita y la pusieron en la portada. Y le llamaron la India bonita. Nosotros podemos ver eso como algo atroz del racismo de los años 20, etc. Lo que a mí me deprime pensar es que cuando han visto hoy en día una revista de modas equivalente a la Universal Ilustrado con una mujer indígena en la portada, porque se le considera hermosa. Entonces, por muy racistas que hayan sido en los años 20, por lo menos tenían a alguien en la portada, ¿no? O sea, es igual como con lo de Mejía y Juárez. Estamos todavía en retroceso, no en avance. Y en la discusión, ojalá no es tan sencillo como lo estoy poniendo, es un poco controversial, pero ojalá lo podamos discutir, ¿no? Aquí está el cine, ya lo ven más con detalle, el Tizoc, y me gusta cómo se tiene la barbita pintada, el bigote y la barbita. No es realmente una barbita, pero... también está la idea de los folios ¿no? de antropología y su tinte también racista, a veces no, a veces de derecho indígena, no. De hecho, esta pieza tengo una muy buena foto contigo, Sofía, cuando viniste a visitarla. Está, claro, Chucho Helguera, ¿no? La idea de la ilustración popular y cómo se maneja el indigenismo en esa idea de las ilustraciones populares y los puestos de revistas. Y en general la estética de la SEP, ¿no? Pero también está la fotografía artística, ¿no? Aquí una foto de Graciela Iturbide. Y el tema indígena dentro del periodismo. Aquí está la comandante Ramona. Y también estoy jugando con las alturas, ¿no? Entonces, aunque ella es chaparrita, o era chaparrita, era el espejo más alto. Entonces, como que nos está mirando para abajo, ¿no? Y nosotros estamos tratando de... entonces, para poder verte con ella tenías que levantarte mucho, mientras que con otras figuras hasta un niño pequeño podía verse. También está la idea de las parcas, o sea, no solo la comedia ya de televisión y el cine, sino también el teatro popular, ¿no? Y Cantinflas. Esto igual para algunas personas es controversial. La idea del pelado para muchos no tiene que ver con lo indígena, para mí sí. Tiene todo un tinte de enfrentarse a ese proceso de desindianización. Y
pues, cierro esta serie con, este par se llama La Raza Cómica, en vez de cósmica, ¿no? Y es la India María con su último rol en una telenovela de Televisa, donde todavía estaba tocando, o sea, estos temas que si los pusieras en un contexto, en otro contexto, es que esto es absurdo que todavía estemos, ¿no? Y como aquí por esta pieza pregunté lo de Tlatelolco antes de que empezáramos la charla, porque me invitaron, ya fue por ahí del 2016, a hacer una nueva pieza con la colección Stavenhagen para el año binacional con Alemania. Y entonces se iba a mostrarla en el Museo Etnográfico de Berlín, luego se iba al Victorian Albert y luego ya va a estar en Palacio Nacional. Y yo quería hacer algo por primera vez donde tú podías, gente veía de un lado, pero no sabía que lo estaban viendo del otro. Entonces no solo eran las piezas prehispánicas, sino que también un juego mucho más complejo. Y para hacer esto iba a tener un muro así, onda Matías Goeritz o Barragán, con estos orificios, ¿no? Y como pues, poca gente lo sabe, pero básicamente Alemania nació en Francia. O sea, Alemania existe cuando hay este tratado que se hace en Versalles. O sea, en el Palacio de Versalles, en la Sala de los Espejos, la famosa sala, se negoció el tratado que le da existencia al país que llamamos hoy en día Alemania, ¿no? Entonces, yo quería jugar con ese juego. Y entonces inventé una pieza que se trata, con cada nueva serie de Espejo Negro trato de tomar un nuevo tema general. Y esta iba a ser, se llamaba Nahui Olin y el Sol de Versalles. Entonces era como confrontar dos temporalidades, la temporalidad prehispánica, azteca en ese caso, pero se comparte mucho con la maya, y la temporalidad europea de los siglos, ¿no? Del nacimiento de Cristo, etcétera. Y ver qué pasa cuando pones estos dos temporalidades a través y generé pues diálogos, por ejemplo aquí ven al emperador francés, igual estos son como los prototipos, pero para la pieza misma hubiéramos usado las piezas prehispánicas. Ya casi termino, ya solo me faltan como 3 imágenes. Esta es una pieza que dudé si la presento o no, porque estoy apenas empezando a trabajarla. Y tiene que ver, se llama Pipas y Pedimentos, pipas como de petróleo y gas. Y pues como muchos otros en el mundo estoy muy, no solo al tanto, sino también participando en movimientos sociales en contra de como el Dakota Pipeline, etcétera, ¿no? De las pipas de infraestructura que siempre ocupa espacios que muchas veces pertenecen a las comunidades indígenas o marginalizadas en general. Pero el pedimento es una relación que aprendí a través de una investigadora brillante que se llama Karen Buick, que ha estado estudiando el pedimento, básicamente esa insurrección que hubo el 6 de enero de este año en el Senado, ¿no? En el Capitolio de Estados Unidos. Este es el edificio que estamos viendo, pero el pedimento que está sobre el Senado básicamente se llama The Progress of Civilization, el progreso de la civilización. Y la premisa, no sé si pueden ver las figuras a la parte de abajo, la premisa es que la civilización solo se da gracias a la exterminación y la muerte de la población indígena. Entonces la figura que puse en el círculo se llama el Dying Indian. Si ven hasta la derecha, lo ven reproducido muy pequeño en el pedimento. Es básicamente gracias a matar al indígena y cortar los árboles que tenemos civilización, ¿no? Y así se dan las artes, las ciencias, etc. Eso es lo que se está celebrando. Y han caído tantos monumentos racistas, ¿no? Etcétera, pero nadie ni siquiera está poniendo la atención a este pedimento que está encima del Senado. El mismo Senado que negoció y inventó todas las leyes que despojaron de su tierra a estas poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, la pieza es una serie de investigaciones de cómo podemos repensar ese espacio, esa narrativa, generar contranarrativas, pero también enlazar de cierta forma estética, artística, los tubos, los triángulos, el pedimento, una forma tan clásica, ¿no? Obsesivamente europea como el pedimento, con algo moderno contemporáneo como las pipas y la tecnología.
y la dimensión colonialista de los dos, ¿no? Por favor. Te vería dónde te queda bien, en torniquetes o en Ay, adilén. perdón, alguien se le abrió el micrófono. Un segundito, ahorita los silenció. Ya, una disculpa, Pedro, continúa. Pues parece que están haciendo algo mucho más importante, porque están hablando de torniquetes y cosas, entonces suena muy serio, espero que esté bien. El torniquete es algo de te amarrar, ¿no? A ver, entonces ya casi termino. Sí, ya terminé, ahí está. Entonces voy a dejar de compartir pantalla y pues de cualquier cosa que quieran platicar, pues, opiniones, preguntas. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. En lo personal, maravilloso ver cómo este proceso y gracias por compartirnos estas cosas tan de tus inicios que contabas que no habías compartido antes. Riquísimo, muchísimas gracias. Bueno, pues abrimos el micrófono a quien quiera preguntar, participar. Acuérdense que pueden preguntar de viva voz o si quieren por el chat, como prefieran. No sé si tienen alguna duda. Y mientras se animan. A ver, Sofía, adelante. Muchas gracias. Para romper el hielo, ¿no? Primero un abrazo, Pedro. Qué gusto volverte a ver. Igual, gracias. A mí, bueno, me parece fascinante tu trabajo y además como de un nivel crítico que hay que estar revisando constantemente, ¿no? Cada capita que tienes ahí. Y bueno, primero quería comentarte que ¿qué mujer aparece últimamente en revistas de moda como para denominar belleza? Pues podríamos perfectamente hablar ahora de este nuevo ícono de la indígena como reivindicada y también bella y además atacada, ¿no? Que bueno, pues es Yalitza, ¿no? Yalitza Aparicio. Y toda la crítica que se ha hecho al respecto, precisamente por la desindianización de su figura en la revista Vogue, creo que fue. Y después como precisamente por la crítica que se hizo tan severa de esa estilización del cuerpo y blanqueamiento del rostro, se ha modificado la estética de la moda sobre la representación indígena en las revistas de moda a partir de eso, ¿no? Y me parece como un tema bien interesante, pues, que pues no sé, yo no conocía la revista de Universal Ilustrado con Mariana Uribe y es un análisis interesante ahí de contraposición y continuidad precisamente. Pero yo quería como, bueno, fuera de ese comentario, irme a tu primera pieza, La Bandera, de Latino Latina. A mí, o sea, definitivamente me parece como una situación como compleja que quizás entiendo muy brevemente, es decir, la figura del latino, porque me parece una doble desindigenización, pero no sé si necesariamente llamarle desindigenización, sino me parece una doble homologación. Es decir, me parece que si nosotros vivimos precisamente en este mundo donde todo pasa por un mestizaje, donde la desindianización es brutal, o si no está totalmente enmarcada y homologada como este gran término indígena, ¿no? Borrando precisamente la diversidad. No sé si en el momento en que se cruza la frontera se vuelve a hacer un ejercicio de homologación doble, ¿no? al pegarlo todo dentro del término latino. Y me parece problemático. Pero quisiera, si puedes, como contarnos un poquito de eso. Y luego, preguntarte si esa reindianización en donde se asumen los orígenes desde la latinidad,
no puede ser entendida como una estrategia, digamos, de reconocimiento ante el borramiento que se sufrió en el país origen, ¿no? O sea, en México o en, no sé, Guatemala, Honduras, de donde quieras, ¿no? Es decir, es como casi un malinchismo, ¿no? Como con este término que también estoy un poco incómoda con él, pero en el momento en que sales, poder reivindicar algo para poder regresar, ¿no? Entonces, son esas dos preguntas, comentarios. ¿Tú cómo los verías? Sí, o sea, es algo interesante porque por un lado, en cuanto a lo de Yaditza, y claro, o sea, yo creo que es interesante, igual todo el fenómeno de Roma, etcétera, así es fascinante porque por un lado, pues es deprimente que todavía estemos en ciertos debates que yo espero que hubiéramos superado hace 20 o 30 años, pero lo cierto es que estamos en estos debates por la cantidad tan mínima de producciones culturales que han enfrentado estos temas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí soy un marxista clásico que creo que la cantidad produce la calidad y no al revés. Entonces yo creo que nos hace falta cantidad de obras y así vamos a tener mucho más obras inteligentes también. No, yo no soy de esos que piensan que si solo tuviéramos 3 artistas brillantes que hagan piezas sobre temas indígenas, ya estuvo. No, o sea, yo no creo que haga falta conseguir a un escultor para hacer una pieza donde estaba Colón. No, o sea, yo creo que si tenemos a 200, 300 personas trabajando en un tema, va a salir algo de calidad, ¿no? No siempre, pero le tengo esperanza a eso, tal vez sea un poco inocente. Entonces, en ese sentido, no solo quiero que sea una revista y una estrella, y de hecho, si nos da tiempo, puedo mostrar lo que fue la selección B que no usamos para el MUAC, donde había varias estrellas no solo de moda indígenas, sino también hasta de pornografía, etcétera. Yo tenía una versión para el MUAC donde eran puras imágenes contemporáneas indígenas, no solo históricas, ¿no? Que hubiera sido muy distinto y la recepción creo que hubiera sido mucho más intensa, ¿no? Entonces creo que también por eso decidimos hacer la otra versión. Pero para mí todavía son interesantes las imágenes, ¿no? Entonces, cantidad, espero que eventualmente tengamos mucho más cantidad, ¿no? Así como espero que no solo tengamos un Benito Juárez, ojalá tengamos a 20 representantes indígenas en el Senado, ¿no? No solo uno que habla por todos, qué absurdo, ¿no? O que el CNI tenga cierta función, ¿no? Representativa, etc. En cuanto a lo de latino, estoy de acuerdo. O sea, para mí la palabra es una palabra que intencionalmente es muy problemática. No la estoy celebrando así como inocente. Para mí no hay palabra ideal para un proceso que nunca va a ser ideal. Todas las palabras van a ser problemáticas. La palabra hispano, pues no es de que sea mejor o peor, simplemente tiene sus mismas problemáticas, ¿no? En el caso de Estados Unidos, donde yo empecé esta serie, antes era Spanish. ¿Are you Spanish? Así te decían en los años 60 o 70. ¿Do you like Spanish food? O sea, si tú eres de América Latina, te llamaban español, ni siquiera Hispanic, sino español, ¿no? Entonces, la palabra latino, la parte que no es de que me guste, pero la parte por la que me parece interesante es porque es obviamente errónea. Es tan obvio que la palabra latino no nos describe que por lo menos deja todo este juego del absurdo de las identidades en expuesto, ¿no? Pero también dentro del contexto en que yo generé la primera versión de la pieza, estamos hablando de Samuel Huntington. O sea, Samuel Huntington era el teórico que según ellos, anticipó el ataque a las Torres Gemelas y el llamado Clash of Civilizations, ¿no? Y la ola islámica y todo esto. Y cuando sucedieron las Torres Gemelas, el ataque, todo el mundo esperaba que Samuel Huntington se iba a dedicar a escribir el resto de su vida cosas contra los musulmanes. Y no, él escribió un libro que se llama Who Are We? No sé si lo han leído. Es un libro terrible donde el tipo básicamente dice que el reto, olvídense de los musulmanes y del Islam.
El reto número 1 para la civilización de Estados Unidos son los inmigrantes latinos. Y esa es la palabra que usa. Los latinos son the number 1 threat. Entonces, para mí, este mapa de Latinoamérica es como una confrontación. Y para Huntington, su peor pesadilla es Miami. Miami es como el infierno. O sea, es como más del 50% hablan español. O sea, imagínate, qué terror. Y son latinos, y son una diversidad no solo son cubanos, entonces, y él tiene todo un capítulo sobre Miami, ¿no? Entonces, para mí esa pieza de Latinoamérica, tal vez las problemáticas que tú sacas también son muy del resto del continente, pero también hay una dimensión de la pieza, sobre todo en su primera circulación de primeros años, que era muy de Estados Unidos, ¿no? Muy de enfrentar ciertas problemáticas de Estados Unidos. Lo que no quita lo que estás hablando del doble borramiento de lo indígena en ciertos casos, ¿no? Pero te he de decir que por experiencia propia, yo conozco activistas zapotecos que viven en Los Ángeles que prefieren hablar inglés, no por malinchismo, sino porque no tienen gran romanticismo de cómo se les trató en México. O sea, siempre se sintieron extranjeros en patria propia. No es de que se sientan muy aceptados en Estados Unidos tampoco, pero en Los Ángeles tú puedes hablar zapoteco en muchos barrios. Y hay gente que habla mejor inglés zapoteco que español y zapoteco en Los Ángeles, ¿no? Entonces, y eso es algo que yo creo que tenemos que entender, no celebrarlo necesariamente de forma inocente o estúpida, pero tenemos que entenderlo y reconocerlo como algo legítimo. Y no es un borramiento de lo indígena, pero sí es un borramiento de lo hispano. ¿Sí me entiendes? Y una persona así tal vez se identifique intencionalmente con la latinidad, aunque sea erróneo. Una de mis partes como cómicas que me gusta pensar es que tal vez esta palabra de lo latino llegue a tal extremo que en las clases de literatura de los jóvenes en el futuro hablen de Dante Alighieri como un escritor latino temprano. An early Latino writer, ¿no? O sea, es como, no sería incorrecto, es latino. Pero igual, pues no quiero irme muy largo. ¿Había un último, se me pasó contestar algo o? O sea, creo que lo respondiste al decir que, o sea, fuera romanticismo, ¿no? Decía como esta reivindicación, o sea, sí funcionaba como una especie de estrategia, ¿no? Sí. De entrada. No, y además la idea nada. mira, no solo, la palabra latino no solo borra lo indígena, sino borra lo afro, o sea, y he hecho otras piezas que lidian con eso. Entonces, es algo que yo sé que ahí está en esta. Yo no estoy haciendo Latinoamérica como, yeah, ya ganamos, somos Latinoamérica. Es en sí es una proyección de ese tipo de poner una estaca y decir todo el continente nos pertenece. Es algo intensamente problemático. Pero lo que estoy tratando de decir de cierta forma es una de las cosas que estoy tratando de decir que es problemático, pero que también la geografía es población. O sea, como que estamos cayendo una y otra vez en estas trampas de decir, son los gobiernos, ¿no? Y los estados los que definen la geografía. Cuando en realidad la cultura la generan las migraciones, mucho más que los estados. Y entonces, como sea que le queramos llamar a la población que se fue de México, después llamar mexicano, después llamar, o las que se está yendo de Centroamérica, tenemos que tener una forma de hablar de ellos o de nosotros. ¿Sí me entiendes? Y siempre va a ser problemática, pero si no tenemos una forma de hablar de nosotros o de ellos, no estamos reconociendo ese proceso tan potente y tan importante de la migración. Y este mapa está tratando de hacerlo de cierta forma, para generar conversaciones. Por eso invité, o sea, en la representación siempre hay alguien de Haití, de una comunidad indígena, precisamente para que no sea posible borrar esas problemáticas, ¿no? Muchas gracias, Pedro. Sí, ¿no? A ver, leo de las preguntas que están haciendo en el chat. Sí, voy a ver. Te digo, si quieres te las leo, no te preocupes. Marco Antonio Rivera te pregunta que aquí no sé porque
bueno, a ver, dice, ¿cuál es su opinión sobre la escultura de Tlali, que es una escultura tipo olmeca con nombre náhuatl que tiene rasgos africanos? ¿Cómo se puede interpretar tal combinación? Es la escultura de Igual Pedro Reyes, ¿no? Sí. Pues, o sea, yo creo que a mí Pedro Reyes se me hace un buen artista. Creo que hace piezas excelentes, tiene una trayectoria muy importante, relevante, pero yo sí siento que, y aplicaría eso a mí mismo como artista, yo siento que para ciertas comisiones y ciertas oportunidades, ¿no? Tenemos que llegar al momento de invitar artistas que hablan desde una perspectiva de la experiencia propia. Y entonces me interesa menos discutir que sea algo, que si la escultura en sí, o sea, yo veo el arte como un producto social, no solo es el artista el que hace arte. Yo no creo en esa versión del arte. Para mí, el arte es algo que el artista tiene un rol fundamental, pero están los curadores, están los críticos, están la gente de gobierno que comisiona arte público, o sea, todo eso es lo que genera una obra de arte. Y tenemos que aprender a juzgar todas esas partes para tener una crítica de arte sincera y genuina. Si no, siempre vamos a esperar demasiado a los artistas y siempre les vamos a quedar mal a la sociedad porque están esperando la gente demasiado de nosotros. Pero también vamos a acabar quejando de cosas que no vienen al caso, que no es donde está el problema, ¿no? Entonces, en este caso de Tlali, creo que lo podríamos ver. Si ahorita tuviéramos la imagen enfrente, con mucho gusto, creo que sería interesante tener una discusión estética, ¿no? Sobre las influencias, etcétera. Pero a mí me interesa, de hecho, más toda la función alrededor del tema, ¿no? No sé si eso contesta la pregunta, pero estoy viendo el chat. Checamos, yo creo que sí, no te preocupes. Él pregunta, perdón, aquí está. Bueno, que también, ¿qué función tiene el encarar por medio de espejos oscuros arte indígena con arte europeo, moderno o conceptual? Bueno, contemporáneo. Pues es difícil responder una pregunta así porque no quiero que parezca que solo hay una función. O sea, como dijo Sofía, a mí me gusta hacer arte con muchas capas, pero puedo listar varias funciones. Una función, creo que la mencioné antes, es la idea de hablar de una ruptura. El espejo negro no solo es el obsidiana, es un color trágico, es un color de luto. Esa ruptura habla de un genocidio, habla de cosas que se perdieron, irreparables. Pero también habla del sanamiento, de la continuidad, de encontrar acceso, de poder ver a otro mundo, de imaginar. Nosotros los vemos a ellos y ellos a nosotros y tenemos una empatía a través de este espejo. Entonces esas ya son varias funciones. Pero en cada instalación de espejo negro es distinto. Ahorita estoy a punto de generar una para el Museo Colonial en Bogotá, donde por primera vez va a haber piezas coloniales enfrente del espejo y lo prehispánico va a estar detrás del espejo. Entonces cambia. Y también he hecho una con relojes históricos, donde las representaciones nada tenían que ver con lo prehispánico, porque la temporalidad siempre tiene que ver con el espejo negro, ¿no? Pero no era tan obvio para la gente cuando se hablaba de lo indígena, lo prehispánico, lo colonial. Y en el caso de Nueva Orleans hizo una pieza que solo era sobre el tiempo, ¿no? Y cómo pensamos el tiempo en diferentes civilizaciones. Entonces, cada instalación de espejo negro ha tenido sus propias funciones con el espejo negro, pero una función también bastante, podrá parecer conceptual, etcétera, es que técnicamente yo no estoy haciendo nada. O sea, y eso es algo, yo hago mucha obra que espejo negro no es, yo hice una pieza, casi se hizo de desplazar el andamio del Zócalo de 300 toneladas hacia la plaza del Zócalo de la Catedral y hubiera sido una locura y casi, o sea, el gobierno de la Ciudad de México lo quería hacer, pero el gobierno federal lo bloqueó. Eso fue en el año 99, 2000. Entonces una de mis técnicas artísticas es el desplazamiento. Y el desplazamiento tiene esa dimensión radical donde dices, el gesto del artista no es hacer algo, es mover cosas, es entablar relaciones, es
reenmarcar nuestra experiencia, ¿no? Y yo sí, a mí al mismo tiempo, claro que me gusta pintar, hago esculturas, etcétera, pero en el caso de Espejo Negro es intencional que yo no toco nada, o sea, yo no le estoy poniendo pinturitas ahí al espejo, solo es una superficie, la reproducción es una obra que ya existe, la obra escultural es algo que ya existe, el vidrio yo no lo fabriqué, ¿sí me entienden? Y eso creo que hasta hoy en día, para mí siempre ha sido fascinante ver cómo en teoría eso es algo muy radical y muy conceptual y a la gente, a la población general detesta el conceptualismo, en mi experiencia. Les parece mierda, bullshit, como le quieras decir, ¿no? Pero en el caso de Espejo Negro, la gente se clava y le gusta, etcétera, y ni siquiera lo ven como yo no estoy haciendo nada. Y entonces, como que es una trampa. O sea, me gusta construir trampas. Y entonces no sé si esas son, podría ponerle más funciones, pero ahí le voy a parar. Pero igual te la voy a regresar. ¿Qué función crees que para ti podría tener? No sé, o igual otros tengan una opinión. Muchas gracias, Pedro. A ver, pues ahorita que conteste Marco Antonio, qué función para él. Y él, por último, esta es su última pregunta antes de esto que le acabas de decir, y dice, finalmente, si la intención en contrastar raíces, bueno, y finalmente, si la intención es contrastar raíces, ¿por qué no contrastar también con arte islámico, persa, chino, filipino, etcétera, los cuales también representan raíces mucho menos aceptadas pero existentes? Pues ahí va a entrar hasta Sofía directamente al tema, porque mientras que no nos escogieron, Sofía y yo y un curador que se llama Joaquín Barrientos, fuimos uno de 7 equipos finalistas para representar a México en su pabellón en la Bienal de Venecia del 2015. Y la propuesta es precisamente eso, era agarrar 2 cuadros del Tiziano, que fueron comisionados por el emperador español, uno sobre la religión, otro sobre la conquista, básicamente el poder militar, y eran unos grandes espejos, y enfrente de ellos iban a estar obras originales de diferentes civilizaciones en el mundo que han sido colonizadas por Europa, ¿no? Entonces, precisamente lo que estás hablando ahí, el arte chino, persa, etcétera. Entonces había como, eran 9 o 10 piezas, ¿no? En cada uno, como eran espejos grandes. Y a mí todavía me hubiera encantado, casi hicimos algo parecido en el Museo de Arte de Montreal más tarde, pero es algo que me encantaría hacer. O sea, la complejidad te imaginarás, para poder hacer algo así necesitas una colección que te preste piezas de todas esas culturas, civilizaciones. Yo no soy rico, no tengo esas cosas en mi casa. Ni siquiera tengo amigos que las tengan. Entonces, yo requiero de instituciones dentro de las cuales yo me veo como un parásito. O sea, me invitan como invitado, ¿no? Pero yo soy un parásito breve y, y ojalá pueda hacer precisamente eso, porque estoy de acuerdo, es algo muy importante. ¿Se Muchas pueden gracias. usar réplicas? En teoría sí, pero cambia la cosa, ¿no? Y de cierta forma ya estoy usando réplicas porque las reproducciones detrás del vidrio básicamente son fotocopias, es muy barato hacer esa parte. Pero la réplica, no sé, o sea, sí se puede desvirtuar la cosa si no lo haces con cuidado, ¿no? La he pensado, pon tú para la Coatlicue y las Meninas. Sí, me encanta el Museo Ateneo de Yucatán. No sé si han ido. No sé si tienen esa sección todavía, pero había una sección que a mí siempre me encantó, donde entras y tienen reproducciones del arte occidental. Entonces tienes la bicicleta de Duchamp, pero la reconstruyeron. Y tienes el cuadro de la Venus de Botticelli, que la pintó ahí un artista local. Entonces es como el canon occidental en 3 o 4 salas, hecho por artistas locales. Es fascinante. Entonces, si hubiera, de hecho, hay una pieza que casi se hizo, no la otra que mencioné en Montreal, pero en Espacio México tuve una exposición individual que se trataba sobre lo verdadero y lo falso para un contexto mayor. Y acabamos haciendo más bien una retrospectiva sobre obras de ficción que he hecho.
Pero originalmente íbamos a hacer una versión de Espejo Negro con puras piezas falsas del Museo de Montreal, que a los museos no les gusta aceptar que tienen piezas falsas, porque es como aceptar que fuiste ignorante y te vendieron algo que no era verdadero, ¿no? Pero sí, nos iban a prestar esas piezas y yo las iba a poner detrás del vidrio, iba a poner, pues ahora sí que obras, pinturas que se pensaron en algún momento que eran de Vermeer y resultaron no ser de Vermeer. No, como que con la idea de lo falso. No es lo mismo que una réplica, pero de cierta forma así. Está este caso fascinante de cómo se llama el escultor que Damián Ortega hizo algo, Damián Flores hizo algo con él. Me ganó porque yo quería trabajar con él, pero hay este escultor que estaba haciendo todas estas piezas falsas prehispánicas. ¿Sí se saben esta historia? Y eran tan buenas que el tipo pues le ganó su orgullo y salió y dijo, se declaró, dijo, yo soy el autor de todas esas piezas. Y pensó que le iban a reconocer y le iban a pagar por hacer cosas. Y pues claro, al contrario, ahora todas esas piezas no valen nada y nadie quiere saber de él, etcétera. Entonces, está lo interesante también es, yo he hecho trabajo con gente muy talentosa, pon tú, de este equipo de arquitectura plástica sensorial que está haciendo las maquetas de antropología, etcétera. Y sí me gusta la idea de las réplicas, pero me gusta más la idea de una réplica que deja en claro que es una réplica, que una réplica que trate de decir, ay, como no pudimos conseguir el original, aquí está la réplica, ¿no? Gracias. Muy bien, pues ahora Zaira Galindo pregunta, bueno, dice, buena tarde, quiero preguntar si entonces la intención en la creación de tus obras es una forma de sincretismo artístico y si es así, ¿por qué decidirlo de esta manera? A ver, ¿cómo defines el sincretismo? No es de reto, sino es que depende mucho cómo entendemos el sincretismo, ¿no? Igual puedes Zaira. decir, no tienes que usar la cámara si solo quieres decir audio, si es más fácil que escribirlo. Exacto, Zaira, si quieres abre el micrófono o como prefieras. Y en lo que contesta, Alejandra Hernández dice, radical igual a raíz, no es extremista. Pues estoy totalmente de acuerdo. Bien. Zaira, pues no contesta aún, pero bueno. Pues si no contesta en un rato, sí me aviento a contestarlo, aunque creo que es importante saber, para contestar bien, la palabra sincretismo puede significar muchas cosas. Entonces, sí que damos chance a que conteste. Mientras tanto, yo te quería preguntar de tus exposiciones y más que nada con Espejo Negro, ¿te has topado con alguna respuesta del público que sea como distinta o sea, en general, pues todos imagino esto, ¿no? Como esta búsqueda de reflejo, de entender, de estar ahí y entender quién está ahí, o sea, como ser parte de lo que se está reflejando y la pieza en sí. Pero no sé si te has topado con algo en alguna parte del mundo que sea distinta, que por algo cultural te detone algo nuevo que no hubieras esperado, que no es usual, no sé. pues en el caso de Espejo Negro, no, la verdad no he hecho suficientes piezas en suficientes distintos lugares del mundo como para poder contar. Ojalá en 20 años te pueda contestar de una forma más interesante, ¿no? De hecho, para mí es muy interesante estar haciendo esta pieza en Bogotá, en el Museo Colonial, porque es totalmente otra cosa ponerlas. O sea, el concepto original de oscurecer lo colonial para que se pueda ver el presente y lo prehispánico ya no tiene, o sea, va a ser al contrario ahora. O sea, lo que se va a ver clarito va a ser lo colonial. Entonces yo estoy tratando de resolver muchas cuestiones, ¿no? Y entonces en ese sentido sí me está cambiando y en unos 2 meses te puedo platicar de cómo salió eso. Pero
Pero también el tema que estoy tratando en esa pieza se va a llamar Sacras Deidades, y estoy enfrentando como por la naturaleza de la colección son casi puros santos y vírgenes ¿no? Figuras así. Porque es estatuario lo que tengo que trabajar, no pinturas. Entonces, las estoy enfrentando a cada santa o santo con una deidad prehispánica. Y a veces de una forma bastante controversial. Entonces, por ejemplo, hay como 4 niños dioses que están parados enfrente de un zompantli. Entonces va a ser intensa la cosa. Y el Museo Colonial es un museo secular, pero la gente en Colombia es muy religiosa, así como en México. Entonces va a haber gente que llega ahí y va a decir, ¿cómo? ¿Cómo? Si este es, ¿no? Si este es San Pedro ¿no? De bla, bla, bla. ¿Y cómo está? ¿No? O sea, de cierta forma va a ser la versión más controversial, yo creo que he hecho. Pero, pues vamos a ver. Muy bien, ya nos contarás. Y por último, rapidísimo, en lo que alguien más se anima a preguntar, te quería preguntar sobre la última pieza, bueno, esto que estás platicando del pedimento en el Senado. ¿Esto ya lo empezaste a gestionar? O sea, ¿ya has como levantado la mano a decir, ¿ya vieron lo que está ahí puesto? O sea, ¿has tenido como alguna respuesta? ¿Es algo que apenas empezaste? Era una idea, o sea, es difícil hablar, o sea, están distintas versiones de estas piezas, ¿no? Pon tú, hasta con el proyecto que hicimos con Sofía para Venecia, hay cosas de esos proyectos que sí puedo hacer solito en mi taller, ¿no? Pero muchas de ellas te tienes que esperar hasta que, ¿no? Pon tú esta pieza que hago con himnos y banderas, la inventé en el 2001, pero me tuve que esperar hasta el 2014, 13 años después, para que una institución en Washington dijera, aquí tenemos el buen contexto, tenemos dinero, bla, bla, bla. Ahora, como ya tengo más estabilidad, ya no soy tan pobre, pero además pues tengo cierta trayectoria, pues ya, por lo menos ya no me tardo 14 años. Pero en algunos casos nunca se va a hacer. O sea, yo no sé si alguna vez pueda hacer esa pieza de Tiziano y que me presten. Entonces, en el caso de la del pedimento, yo tengo versiones que me encantan. Por ejemplo, hay como 3 o 4 bienales donde sé que los temas le quedan perfectos, ¿no? Pero eso no significa que te inviten. O sea, es algo, el rol del artista dentro del proceso de gestión es algo que siempre me ha frustrado muchísimo en mi vida como artista. Es tan opaco cómo funciona el arte contemporáneo. A veces me desearía yo que fuera más como la academia. Claro que tiene sus problemas también. Pero en muchos otros trabajos tú solicitas un trabajo y te dicen sí o no, o hay un proceso a través del... Para ser incluido en estas cosas de arte, en el gran, ¿no? O sea, hasta en arquitectura hay competencias, etcétera. Y para una pieza como esta, claro que puedo hacer mis dibujos y está la parte de los prototipos y eso ya lo estoy haciendo. Pero para mí, o sea, construir un pedimento donde la gente puede usarlo como plataforma social y estamos jugando con los ornamentos, ¿no? Neoclásicos, así como los, ¿no? De Native American. Eso es lo que me gustaría hacer y eso cuesta dinero, pero además solo vale la pena hacerlo si tienes un buen contexto. Y espero que en los siguientes año y medio, 2 años. También por eso yo trabajo en series, porque te tardas mucho tiempo en gestionar. Entonces, cuando me invitó el Nasher, yo no sabía que iba a empezar una nueva serie. Pero pues salió muy bien Espejo Negro y luego me han seguido invitando a hacer esa pieza. Entonces, pues, se convirtió en una serie. Con lo de pedimentos, me gustaría hacerlo en una serie. Creo que tiene jugo, tiene material. Pero si después de 2 o 3 años no me invitan para nada, pues me voy a tener que enfocar en otras cosas. No soy de esos artistas que solo trabajan. O sea, yo le tengo envidia a artistas como James Turrell, que su obra se hace buena, que trabajan una cosa toda su vida. Pero yo me aburriría muchísimo, o sea, muchísimo. No puedo. O sea, tengo mis series, que las series sí son reconocibles, pero cada serie es distinta. Entonces, es como, ¿no? Los músicos de pop, ¿no? Imagínate que te piden la misma canción 50,000 veces, ya estás harto de la canción, ¿no? Entonces yo no, pero a veces sí da como ganas de que fuera uno así, de que dijera yo, los siguientes 5 años solo voy a hacer pedimentos y
Y entonces sí lograría seguro convencer a alguien de que lo pague, ¿no? A ver, Zaira dice... Lo voy a leer para que quede en la grabación, ¿eh? Sí, claro. Dice, disculpen, no puedo usar el micrófono, pero me refiero a si tu creación está basada en una forma de tratar de expresar una ideología o forma de pensamiento en tu obra. En este caso, la percepción de lo prehispánico, cosmología como idea central de manera latente pero no manifiesta, y que con toques modernos y de contraste plasmes la relevancia de la cultura originaria. Pues ya ves, ya me da gusto que haya preguntado porque está mucho más interesante que la palabra sincretismo. Y sí, o sea, muchas de las cosas que dices es lo que... Yo no tengo, o sea, mientras que sí como persona, como individuo, tengo mis posturas ideológicas, yo trato de hacer arte con unas salvas excepciones cuando hago arte de activista, y Espejo Negro definitivamente no es arte activista. Yo trato de no poner una postura ideológica, sino de generar situaciones donde la gente tiene que pensar y sentir de una forma más interesante de lo que normalmente hacemos, ¿no? Y Bertolt Brecht, y de eso que la gente piensa en Brecht como alguien muy ideológico, pero hasta él mismo dijo una vez, yo no quiero decirle qué pensar a la gente, sino quiero que hacer obras que las hagan pensar, ¿no? Y para mí es igual, pero no solo es pensar, es sentir, percibir. O sea, Espejo Negro no solo es de intelectual, estamos hablando de lo indígena, pero también tiene una parte, a los niños les gusta, o sea, ven espejo y quieren verse. Y además hay gente que le enajenan los espejos, o sea, hay gente narcisista que se puede pasar horas, hay otros que dicen, ay, odié esa exposición porque no me quiero ver ahí, qué horrible, ¿no? Hay gente que se toma sus selfies, o sea, toda esa parte estética, perceptual es muy importante para mí. Pero lo que dices de la coexistencia y la cosmología sí es muy importante. O sea, para mí, tuve que no negociar, le dejé, cuando el Nasher me invitó y yo propuse la pieza, les dije, hay 3 cosas no negociables, que si me las tratan de cambiar, cancelamos la cosa. Una es que no se pueden usar vitrinas, porque los museos quieren proteger dije, tenemos que encontrar la forma de proteger la pieza, pero sin vidrio, porque se arruina toda la experiencia. La otra es que todo tiene que ser bilingüe. Todos los textos, fue la primera exposición que tuvo el Nasher, donde todos los textos estaban en inglés y en español, ¿no? Y yo escribí los textos. Y la tercera tiene que ver con tu punto. Yo les dije, no, la parte española, la parte barroca, tiene que ser tan oscura que al principio no la veas. Porque yo sabía que ellos iban a querer que le pusiéramos más luces o un vidrio más clarito para que se vea, ay, mira, es un cuadro del Greco. Y yo dije, no, primero ven la pieza de Nayarit, ¿no? O la pieza Chibcha, o la pieza, ¿no? Porque si, por ejemplo, los músicos tienen que pensar, o igual los cineastas tienen que pensar en temporalidades, pero la escultura también tiene esa dimensión. Para mí la primera capa de significado tiene que ver con el incógnito, ese rechazo y seducción del rectángulo y la espalda de la figura. Pero la espalda tiene que ser antropomórfica, si no, no hay esa relación psicológica con el objeto. Luego buscas los ojos en el vidrio de una figura antropomórfica o humana, ¿no? Luego ahí sucede el colapso de nuestro rostro contemporáneo, la cosmología prehispánica y la cosmología contemporánea. Y la parte colonial es lo último. O sea, si fuera una sinfonía, es la última. Y también es porque yo quiero ponerla en esa jerarquía de importancia. Sí importa muchísimo, no debemos de borrar lo colonial, pero es que casi siempre lo tocamos primero. Por ejemplo, en todos los textos yo insistí que tuviéramos toda la información que se sabe de cada pieza. En el caso del arte español se sabe el autor, el año, dónde vivió, casi qué comió ese día. De las piezas prehispánicas había obras donde ni siquiera no saben ni qué significa la pieza. En algunos casos no saben si es falsa o real. A veces no saben ni quién la donó, no saben cómo llevar al museo. ¿Me entienden? Y entonces esa discrepancia yo la expongo en la pieza, es parte del texto. Y
Y por lo mismo, cuando se trata de la percepción de la pieza, trato de invertir la jerarquía para que la cosmología prehispánica, indígena, en ese sentido mi pieza era anticristiana. No porque yo sea el anticristo, porque esté en contra de Cristo, sino porque el Greco del Greco a Velázquez lo queremos ver como arte europeo, barroco, pintura maravillosa, que a mí me encantan las pinturas, pero al fin de cuentas eso fue una exposición cristiana. 95% de las obras eran de iconografía cristiana, ¿no? Entonces, Espejo Negro era contrarrestar eso con cosmologías totalmente distintas de diferentes civilizaciones. Y como autocrítica, yo diría, ahí sí, yo creo que hay que hacer mucho más trabajo. A mí me gusta, eso es lo que estoy tratando de hacer ahorita en la versión de Bogotá. Meterme un poco más a través de lo sacro, de la noción de lo sacro, aunque yo soy ateo y secular, pero me interesa la cosmología. Entonces, es a través de esta noción de lo sacro que quiero profundizar un poco más con esta versión porque no solo va a ser prehispánico o indígena, sino que también afroculturas afro dentro del periodo colonial, o sea, deidades afro, ¿no? Espero que haya contestado bien. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Mariel Vela, adelante. Hola Pedro, gracias Hola. Natalia. Muchas gracias por platicarnos sobre todo esto, ha sido muy interesante escucharte. Y bueno, mi pregunta tiene que ver con el proyecto The Weekly Monster. ¿Nos puedes platicar un poco más sobre ese proyecto y cuáles son las tensiones que genera esta figura del monstruo o de lo monstruoso? O tal vez, no sé, pensé inmediatamente también en esta palabra de alien, ¿no? Como algo que viene del exterior o algo que invade, y cómo se relaciona con el resto de tu obra o con el resto de tus intereses. Pues sí, gracias. Es interesante porque hasta hubo un contexto donde esas dos piezas fueron parte de la misma Bienal. Espejo Negro, la versión que mencioné en Nueva Orleans, estaba en una galería de antigüedades en el French Quarter, ¿no? La parte francesa de Nueva Orleans. Y la pieza de Weekly Monster de los Frankensteins estuvo en el Museo de Arte Contemporáneo al mismo tiempo, ¿no? Entonces estaban literalmente el diálogo, aunque la mayoría de la gente ni se dio cuenta que soy el mismo artista, porque son piezas tan distintas. Y eso me pasa muy seguido, que dicen, tú eres el mismo artista que hizo la otra. Pero cuando dije que no hago piezas ideológicas, con algunas excepciones, me estaba refiriendo específicamente a esa pieza. Weekly Monster, yo viví los años de Bush Jr. Y en los años de Bush Jr. fueron 3, 4, 5 años de nosotros activistas diciendo no hay armas, no hay evidencia de armas en Irak, no invaden Irak. Y el New York Times, toda la gente diciendo ustedes son estúpidos, no sean paranoicos. Entonces, después de esa experiencia, ¿no? de la derecha estadounidense, no tener una crítica diaria, feroz, constante, y que nos hayan silenciado por tantos años. Cuando ganó Trump la elección, incluso yo empecé la pieza cuando se lanzó no, la empecé la semana de las elecciones. La empecé como un post, no sabía que se iba a cometer una pieza. Básicamente lo que pasó es que en la semana de las elecciones del 2016, yo puse una imagen de Frankenstein en medios sociales y decía, voten Frankenstein. Y en el texto decía que le rogaba a los estadounidenses de pensar en el resto del mundo, que Luis Kamnitzer una vez dijo que todos los ciudadanos de todo el mundo deberían de poder votar en Estados Unidos por el impacto que tienen las decisiones en ese país al resto de nosotros. Y que mientras ese no es el caso, pues que por favor piensen en el mundo, no solo en sus pequeños pueblitos, etcétera, ¿no? Pero ese mismo día recibí amenazas de muerte, bla, bla, bla. No, o sea, este país está loco, ¿no? Bueno, en México también las últimas elecciones estuvieron pesadas. O sea, el discurso político se ha vuelto una cosa ya insoportable, ¿no? Entonces, yo decidí
pues tengo que hacer algo semanal, porque no podemos dejar que esto se convierta en lo normal, que se normalice. Y para que algo no se normalice, tienes que estar constantemente actuando, ¿no? Entonces, de ahí decidí, voy a hacer el Weekly Monster. Cada semana voy a hacer algo. Siempre me ha encantado el mito o sea, la historia ¿no? De Mary Kelly y todos los diferentes metáforas que tiene, las ideas y además los diferentes roles que puede tomar el monstruo. El monstruo puede ser la víctima, puede ser el victimizador, ¿no? Etcétera. Y también me sirve a mí porque yo no quería usar el nombre. Alguien como Trump, ahorita lo estoy usando su nombre, pero en esa pieza por un año no usé nunca el nombre de él, aunque el monstruo casi siempre es él, ¿no? Y lo que me dediqué a hacer es leer las noticias de esa semana y pensar qué noticia no solo es importante tener activismo ahora mismo esta semana sobre esta noticia, pero qué noticia pienso va a ser relevante 10 años adelante, 20 años. O sea, una cosa es periodismo y activismo, la otra cosa es arte. El arte que a mí me gusta es arte que todavía es relevante 50 años después, 100 años después, 200 años después. Y claro que esa parte es dificilísima. O sea, ¿cómo escoges algo en las noticias de esa semana? Entonces hay cosas sobre cuando estaba lo de North Dakota, hice una semana y no tenía nada que ver con Trump. O sea, no siempre es de Trump. Pero así era mi lógica de escoger. Y también descubrir cosas, o sea, descubrí unas cosas rarísimas de películas yo no sabía que Andy Warhol hizo su versión. Hizo una película que se llama Flesh for Frankenstein. Y es súper gore. Hay una imagen que no sé si las has visto donde está degollando. Se acaba de degollar, está mostrando una cabeza. Y es de una película de Andy Warhol. Es su película más gore por mucho. Y no sé por qué no la muestra. O sea, me parece muy interesante, ¿no? Pero igual, pues, podría hablar mucho tiempo esa pieza. No sé si contesté lo que tenías interés. Sí. Sí, justo se me hacía muy interesante porque pues justo en Estados Unidos utilizan mucho el terror o la ciencia ficción o el cine hollywoodense para proyectar ahí toda una agenda política o todos los miedos nacionales, por así decirlo, pero yo estaba pensando más bien en lo monstruoso como el migrante, ¿no? Que Sí, es de hecho la hay por lo menos amenaza. 3 o 4, o sea, hice 52, 53 el inicial y luego 52 semanas y luego le paré porque ya estaba volviendo loquito. O sea, sigo haciendo activismo, pero ya dije, le tengo que parar. Sí. Y no, creo que son 6 o 7 donde la figura de Frankenstein es la víctima y es el inmigrante, ¿no? Que lo están persiguiendo con las antorchas. Entonces cambia de representación, ¿no? Sí. Y también hay cosas trágicas, o sea, la parte en una de las versiones de la película donde tira a la niña al agua y la mata, ¿no? Sí, No la quiere matar, él la adora. claro. O sea, es algo inmensamente trágico. Sí. Entonces hay diferentes dimensiones La- afectivas, Ajá. ¿no? Sí, la tragedia de su condición. Pero sí, también está esa dimensión de la política del miedo, ¿no? Y del terror, o sea, y del capitalismo de movilizarnos a través de las emociones. O sea, por lo menos en una de las, siempre acompañaba la imagen con un texto, un párrafo que escribía yo, con la noticia, pero también, pues, cómo estoy interpretando la noticia y por qué pienso que es relevante. Y ahí es donde cuando las leo ahí digo, no, te pasaste de ideológico. O sea, como que sí, no están muy medidas las cosas. También es la única pieza que he hecho yo que es de cierta forma no nacionalista, sino donde me hice gringo. O sea, yo literalmente, yo me hice ciudadano, fui inmigrante por muchos años, tenía mis visas, mis green cards, luego me casé, tuve a mi hija aquí. Pero cuando empezó la elección de Trump, yo dije, cuando se lanzó, yo dije, yo quiero serme ciudadano para votar en contra de este cabrón. Y se tardó tanto el proceso que ganó y mi ceremonia de inmigración, de hacerme ciudadano, fue el 20 de enero del 2017. Yo, cuando entré a la ceremonia, Obama era presidente. Cuando salí de la ceremonia, Trump era presidente. O sea, qué momento tan extraño de hacerte ciudadano de un país. Y Weekly Monster es la única pieza que he hecho en mi vida que es solo sobre una nacionalidad. Bueno, con la excepción de Espectro Indígena, que es muy mexicana. Pero yo trato de no hacer obras sobre una nacionalidad, porque soy antinacionalista, ¿no?
Entonces, pero con Weekly Monsters sí sentí, yo me acabo de hacer gringo, pero cuando empecé todavía, o sea, tenía riesgos hacer ciertas cosas como, o sea, que te amenazan de muerte cuando ni siquiera tienes ciudadanía, pues es otra cosa. Pero sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariel. Pues gracias a todos. No sé si alguien más tiene alguna duda o quiere compartir o comentar algo. Si no, ya dejamos descansar a Pedro, que tan amablemente nos compartió toda esta revisión de su obra y tan interesante hacia justo pues el tema que estamos trabajando en nuestro seminario. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Pedro, por darnos tu tiempo, por acompañarnos. Como te comentaba al principio, esta sesión quedó grabada y te la voy a hacer llegar para que la tengas por si la quieres compartir. Ustedes también, si quieren compartirla con amigos y personas que piensan que les puede servir, bueno, me pueden escribir y les hago llegar el link directo. Y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias a los invitados de la sesión de hoy. Qué padre que nos acompañaron. Y bueno, pues damos por terminada la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual sí, sobre todo me interesaría ver las presentaciones de los otros porque se ven muy buenas la programación y ojalá funcionara la telepatía para que cuando terminen ustedes de todo el ciclo pudieran aprender de ustedes todo lo que aprendieron. Pero Está colgadas en YouTube todas y todas las tenemos sesión miércoles, el sábado se cuelga en YouTube. Fabuloso, las voy a checar entonces. Muy bien. Yo te lo comparto en el programa. Ahí viene hasta el final, vienen los no lo vi. de las sesiones. Vale. No te preocupes. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Buenas noches. Bye. Nos vemos la semana que viene. Bye.